Vamos a empezar presentándonos. Soy Mónica Delta, tengo 67 años, 44 como periodista. He visto pasar desde los años 80 hasta el momento 16 presidentes. He entrevistado a casi todos y haciendo las sumas y las restas, en 16 presidentes debieron pasar 80 años en nuestro país. Solo pasaron 44 años. Pero yo no he venido a hablarles de eso. He venido a presentarles a Mónica Cecilia Teresa Delta Parodi. En ese momento de mi vida, todo era felicidad. Mi padre, mi madre, yo tenía 3 meses. Soy la cuarta hermana de 5. A mis hermanos mayores, hombres, les pintaron los cuartos de rosado porque me esperaban a mí. Y cuando llegó Mónica Cecilia Teresa Delta Parodi, mi casa pareció iluminarse más. Sentí ese cariño, esa solidez, ese núcleo familiar. No sabía exactamente qué estaba pasando, pero sabía que en mi memoria, porque lo he analizado muchísimas veces, se impregnó esa circunstancia. Sin embargo, unos años más adelante, solamente cuando tenía 4, mi padre falleció de un ataque cardíaco. La circunstancia me generó una pincelada en mi vida que marcaría mi identidad. La ausencia no explicada. La circunstancia fue la siguiente. Mi padre venía todos los días de trabajar. Yo era la pequeña engreída del hogar. Ya había nacido mi hermana menor, pero era muy bebita. Y claro, después del almuerzo iba con mi padre a tomar la siesta. Y en ese momento, a mi padre aparentemente le dio un escalofrío. No tengo memoria del hecho, pero sí tengo el vacío de la circunstancia. Bajé rápidamente las escaleras, le dije a mi madre, mi padre está con frío. Y allí, fade out, se apagó todo. Y se apagó todo para mí también, pero sin explicación. En algún momento alguien me dijo, tu padre se ha ido en un avión. Y claro, hasta hoy, cuando escucho el ruido del avión, levanto la mirada. Pero ahora lo tengo claramente establecido. Esa ausencia de mi padre marcó mi identidad. Esa fue la primera circunstancia y la primera pérdida. ¿Por qué le he puesto a este conversatorio, a esta charla, 3 palabras importantes que me definen? La pérdida, la herencia y lo que tú eliges hacer con tu vida. Son las 3 cosas que han marcado mi vida, precisamente. Luego viene el tema de los contrastes en los duelos. Yo he vivido toda mi vida buscando una conexión con mi padre. He repetido patrones porque no entendía la ausencia. Hasta que muchos años después, en mi edad adulta, entendí que había crecido buscando la conexión y que solamente la encontraba en algunos momentos, que era cuando yo cantaba. Y claro, más allá de la circunstancia del canto, lo que hacía era disminuir esa sensación de vacío que marcaba mi vida. Pero muchos años después, en una familia de 5 hermanos, súbitamente
se vuelve a abrir el piso. Y fue mi hermano número 3, el que me antecedía. Y ahí, por primera vez, pude graficar el dolor de la pérdida. Pude sentir y expresar el valor de la pérdida. Yo no lo había entendido en mis primeros 50 años de vida. Y cuando mi hermano desaparece tan súbitamente como mi padre, pude sentir la puñalada del dolor, y en ese momento entendí cómo me había marcado esa primera ausencia y esa primera pérdida. Pero luego de este contraste de duelos, porque hay uno que empezó incomprensible, el otro que pude entender, ¿no?, y asimilar el dolor de lo que se sentía en un momento de pérdida, y también tuve el contraste de la pérdida previsible, que fue precisamente la de mi madre, muchos años después. Pero mi madre, que allí está, ¿se acuerdan ustedes de Monterrey? Y esa pequeñita era yo cuando ya había perdido a mi padre, ¿no? ¿Y quién fue esta señora? Esta señora sencilla, esta señora consecuente, ¿no? La piedra angular de mi vida, la que me enseñó a mí a luchar contra la adversidad. Mi madre, una persona que trabajaba en la casa, que tuvo que aprender un oficio para poder mantenernos a 5, que nunca quiso casarse de nuevo porque había sido suficientemente feliz y que probablemente no iba a encontrar una persona que nos amara tanto como mi padre. Y decidió dedicarse única y exclusivamente a nosotros. De ahí viene lo que es esa herencia que es invisible, esa herencia que tú no tocas con un ADN, que no tiene que ver con lo que miras en el espejo, sino es mucho más profunda. No, la coherencia, la consecuencia de entre lo que se dice y se hace. Eso ha marcado mi vida. Y creo que eso justamente generaba el cimiento de lo que yo iba a elegir después, como carrera, como vida, como oficio, que es el que tengo hasta este momento. Elegir una voz no solamente tiene que ver con una voz física. Elegir una voz tiene que ver con lo que hacemos todos los días. ¿Cómo decidimos utilizar esa voz? Y precisamente esa voz es la que yo elegí vinculada a este trabajo que, como les he dicho, lleva ya más de 4 décadas. Esta es una foto de corresponsal de guerra en Irak, cuando me tocó detenerme entre el ámbito político del Perú, irme a otro país, empezar de cero, y finalmente decidir qué iba a hacer con mi vida y con mi trabajo. Solo representa, ¿no?, la decisión que tomas en cada momento de tu circunstancia para ir hacia adelante, para perderle miedo al miedo. Y finalmente, eso es lo que he hecho probablemente toda mi vida. Estamos hablando de hacer lo que dices, estamos hablando de consecuencia, estamos hablando de desafiar el miedo, precisamente, y estamos hablando de los contextos que te tocan. Por un lado, pérdida, memoria, por otro lado, herencia, y finalmente lo que te toca como contexto en tu oficio, en el que elijas, en el que definas, en el que decidas, o en el que la vida te pueda poner, también es verdad. Yo alguna vez, y vamos a mantener esto aquí, yo alguna vez he dicho que yo entré al periodismo por casualidad.
porque estaba en la universidad con mucho esfuerzo de mis padres. De los 5, solo 2 pudimos ir a la universidad por razones económicas. A mí me tocó el privilegio de hacerlo. Y en un momento me plantean la posibilidad de practicar en un canal de televisión. No estaba dentro de mis planes, pero ya había recibido lo anterior. Yo sabía que la ausencia era parte de mi identidad, la pérdida, pero también sabía que la fortaleza no es una cosa ruidosa, es la que tú construyes cada día. Y había que lanzarse a ver esta oportunidad. Y eso hice. Y claro, después de 2 semanas de prácticas, me tomaron dentro de ese canal de televisión y allí abracé mi oficio con todo lo que pude, que fue con alma, con la vida y con el corazón. ¿Qué dificultades habían en ese oficio? Habían muchas. Estamos hablando de la década de los 80. Eso para algunos es ancestral, es el siglo pasado. Pero en la década de los 80, ¿qué ocurría? En la década de los 80 veníamos de una dictadura militar. La dictadura militar había iniciado en el año 68 y regresó la democracia en el año 80. Yo entré a trabajar en el año 82. Recién en el año 80 venía el color a la televisión, pero también la prensa había estado mediatizada por una circunstancia política tan amplia, tan larga, que estaba en la necesidad de generar opinión, emanciparse, digamos, de la estructura coercitiva de una dictadura militar. Y claro, yo comencé a sentir esa esperanza, pero había otro inconveniente, ¿no? El inconveniente es que era mujer. Y en esa etapa de la vida todavía no habían muchas mujeres en el oficio periodístico. Entonces, al final no solamente estaba dando noticias en la calle, porque empecé como reportera, sino estaba abriendo camino para otras mujeres. Y no es un tema de primera persona, es la circunstancia que a mí me tocó. Cuando yo veo el rango entre el teletipo de la época y la inteligencia artificial de hoy, no puedo imaginar que han pasado todas las décadas que han pasado y que hoy la mayoría de representantes en comunicaciones son mujeres. Algo hemos hecho bien, ¿no? De todas maneras. Pero eso tiene que ver con fortalezas. La fortaleza no es que no tengas caídas, ¿no? La fortaleza no es que no te rompas, te vas a romper muchas veces. La fortaleza tiene que ver en cómo te reconstruyes cada una de esas veces y cómo vas aprendiendo de tus propias caídas para seguir adelante. Es un asunto del día a día, no es un asunto heroico, es simple y llanamente un ejercicio que también tiene que ver con tu herencia. Y de ahí viene el hilo conductor. Aquí he escuchado la palabra, Anita lo decía, resiliencia. Es una palabra relativamente nueva, tengo que decir. Podrá tener, no sé, 10, 15 años. Antes no se había resumido, ¿no?, la resiliencia, que en realidad, si uno lo entiende bien, la resiliencia lo conecta a todo. Y como hemos dicho, ¿no?, en mi caso, pérdidas personales, exigencias profesionales, herencias silenciosas, ¿no?, que han tenido que ver con esto que es tan difícil de entender, que es la consecuencia. Yo siempre apunto a la consecuencia. Y eso es la idea clave, la fortaleza
no es romperse, es reconstruirse todos los días de tu vida y sacar lecciones. También se ha hablado esto en los últimos tiempos, ¿no? El sentido del propósito. Si uno se levanta y no tiene un propósito en la vida, difícilmente vas a encontrar un objetivo. Uno tiene que levantarse con la sensación de que efectivamente mi propósito es seguir sirviendo a la gente. No es una frase vacía, aunque se haya manoseado de una manera espantosa la frase, pero tiene que ver con eso, con el sentido del servicio. Tiene que ver con que siga siendo vulnerable ante la necesidad de la gente, pero por sobre todas las cosas tiene que ver con decir la verdad, y no es solo una frase. Y no solamente hay que decir la verdad, hay que resistir por la verdad. Y en este oficio uno no está exento de presiones, de verticalidades, uno no está exento de amenazas, de circunstancias que nos aprietan y que nos generan dilemas éticos respecto a una situación o la otra. Aquí de lo que se trata es de persistir hasta donde podamos para lograr decir la verdad. Ese es mi propósito de vida. Quizá cuando empezaba veía horizontes distintos. Quería ser conocida, quería llegar a lugares recónditos, hasta que en un momento, luego de parar en mi vida por espacios largos, en diferentes situaciones hasta geográficas y culturales, dije, este es mi propósito. Tratar de decir la verdad, pase lo que pase, pese a quien le pese. Y ese es básicamente lo que he tratado de hacer en toda mi vida, en algunos casos consciente, en algunos casos inconsciente y en otros muy consciente. Bueno, el mensaje creo que está más o menos claro. Las pérdidas, las ausencias son inevitables, son parte de la vida. A unos les toca antes, a otros después. A unos los marca de una manera y a otros de otra. Todos heredamos historias y seguramente no nos damos cuenta. En las familias hay transmisiones de historias que tú vas a estructurar de una manera determinada. Es casi como tu huella digital. Uno no va a ser igual al otro en la estructura de esa marca, probablemente. Pero lo que hay que aprender es a leernos, a mirarnos por dentro. La idea clave es, nosotros nunca vamos a elegir lo que nos pasa. No podemos, nadie lo controla. Pero sí podemos elegir qué hacemos con ello. Y eso es algo que parece sencillo, pero como digo, se construye en el día a día. En fin, yo creo que hemos resumido las 3 palabras iniciales, sino el decirlo de una manera contundente. No soy lo que he vivido, sino lo que he decidido hacer con ello. Y voy a terminar con una frase que parece que no tuviera un sentido profundo. Y voy a tener como referencia a 2 personajes muy populares. Uno, Bad Bunny, hiciste bien, mami, papi. Y por otro lado, la gran Susy Díaz. No dejes que la vida te viva. Vívela, enfréntala y en realidad haz lo que quieras con tu propia voz, pero hazlo bien. Hazlo siempre bien
y sé consecuente y auténtica. Eso es todo. Eso es todo, amigos. Muchas gracias.